Buenas tardes, bellezas, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Bueno, estoy acá para hacer un nuevo videito de YouTube. Para los que son nuevos les doy la bienvenida a mi taller. Mi nombre es Dayana y en este espacio enseño costura y diseño. Y bueno, como verán tengo ahí un poquito de caos de moldes que estuve realizando. Pero la idea de hoy, como dice el título del video, es contarles un poquito sobre máquinas de coser. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y espero que les guste este nuevo video. Obviamente también vamos a charlar de los distintos tipos de máquinas de coser. Por ejemplo, acá está la over y también ahora voy a ir a buscar la collareta. Así que los invito a que vean este video hasta el final para que puedan comprender cuáles son las funciones que ofrecen los distintos tipos de máquinas de coser. Bueno, y antes de comenzar el video, por supuesto, me voy a preparar unos matecitos porque vamos a tener charla para largo con este tema de las máquinas de coser. Así que, matecitos y ya arrancamos. Matecitos listos. Y ya estoy preparada para contarles todo sobre máquinas de coser. La idea de hoy es charlar sobre máquinas recta, máquina overlock y máquina collareta. En realidad esta es una pregunta que me hacen un montón mis alumnos cuando están por comenzar en este rubro maravilloso de la costura y siempre está esta cuestión de qué máquina me compro. Así que espero que les sea muy útil la información y bueno, vamos a eso. Les presento entonces en cuestión a las tres máquinas de las que vamos a charlar hoy. Tenemos en primer lugar a la recta familiar, con la que normalmente cualquier persona comienza a dar sus primeros pasos en la costura. En el medio, la overlock y en tercer lugar, la collareta. En mi caso, yo utilizo las tres máquinas de coser porque yo soy diseñadora de indumentaria y a la hora de dar mejores terminaciones es ideal tener las tres máquinas. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho la marca Janome, pero mi idea es contarles en un orden práctico para que ustedes comprendan, digamos, la diferencia entre los tres modelos de máquina de coser. Así que acá les presento lo que sería la recta familiar y acá tengo un muestrario de puntadas para poder explicarles mejor las funciones de esta máquina. En realidad, cuando uno aprende a coser, normalmente aprende con este tipo de máquina que es la recta familiar, en donde lo primero que aprendemos a realizar son justamente las puntadas recta y zigzag, que son las funciones básicas para aprender a coser cualquier tipo de proyecto. Luego también esta máquina puntualmente ofrece la función de realizar ojales o puntadas decorativas para que nuestros proyectos queden mucho más lindos y justamente decorados o con un toque de diseño. Y también puntualmente esta máquina ofrece lo que es el falso overlock, que justamente busca simular a la máquina overlock, aunque hay una función fundamental entre recta y overlock que la vamos a ver más adelante. Esta máquina es ideal para comenzar a coser ya sea tus primeros proyectos como cartucheras, colocar un cierre y también realizar tus prendas de una manera quizás más casera, si ese es el término más adecuado quizás, porque obviamente esta máquina sirve para hacer un montón de funciones, pero las terminaciones más profesionales las van a dar la overlock y la collareta. En este caso, este modelo es una máquina de coser muy simple de usar, es el modelo 2032X de Janome y a mí la verdad es que me dio un resultado impresionante y sobre todo para lo que es la parte de enseñanza es un modelo muy sencillo de aprender a utilizar y me dio un excelente resultado. En segundo lugar vamos a charlar de la máquina overlock. La máquina overlock es una máquina que está considerada como una máquina para armar. ¿Por qué para armar? Porque bueno, en realidad la función que cumple esta máquina justamente es de hacer este tipo de costura, que yo busqué una prenda a propósito que tenga el hilo en contraste para que lo puedan ver bien, ahí lo voy a enfocar mejor, ¿ven? Y este es el tipo de puntada que realiza la máquina overlock, que tiene, en este caso, dos hilos en lo que sería esta parte recta, que cumplen el refuerzo, y estos dos que forman la cadenita característica de la máquina.
Esta máquina a su vez tiene una cuchilla que ahora les voy a mostrar un poco la función, pero esto que les decía que es una máquina para armar es sobre todo porque cuando uno, por ejemplo, en el caso de la indumentaria, tiene que armar distintas partes de una prenda, lo ideal es tener una máquina como esta, ya que da terminaciones mucho más profesionales y a su vez tiene esta cuchilla que va puliendo el excedente del margen de costura y da justamente una mejor terminación. En este caso, como pueden ver, mi máquina overlock tiene puestos los 4 conos de hilo y eso significa que está cosiendo con 2 agujas para cumplir justamente la función del refuerzo en la cadena que forma la overlock, pero también esta máquina tiene la posibilidad de utilizarla solo con 3 hilos y una aguja en el caso del que el proyecto lo demande. Un ejemplo muy sencillo de esto sería que, por ejemplo, para remeras yo podría coser con 3 hilos y una sola aguja, pero si tengo que coser una calza que lleve más refuerzo, lo ideal sería que la máquina tenga los 4 hilos como ven ahí y 2 agujas. Ahora a continuación les voy a mostrar una parte fundamental, que es lo que les decía anteriormente en el video de la máquina recta. La diferencia fundamental que existe entre la overlock y la máquina recta es que la overlock posee una cuchilla que va cortando la tela. Ahora a continuación les voy a mostrar cómo funciona. Como les decía, de las funciones fundamentales que tiene una máquina overlock es que esta máquina posee una cuchilla en este sector, acá, que esta cuchilla va a ir cortando la tela y es una de las funciones que diferencia la máquina overlock del resto, ya que eso es justamente lo que le da una mejor terminación a los bordes de nuestros proyectos. Bien, tengo un retacito acá de tela para mostrarles y acá en este sector van a poder ver la cuchilla cuando está funcionando, que va justamente cortando la tela. ¿Ven? Que van cayendo acá los retacitos. Y a su vez, cuando termino de coser, en el borde queda una terminación mucho más prolija. Lo que sucede es que cuando damos nuestros primeros pasos en la costura, esta terminación la reemplazamos simplemente surfilando con el zigzag. Pero es real que la máquina overlock no solo ofrece esta cuestión del refuerzo en la costura, sino que al ir puliendo los bordes queda mucho más prolijo todo lo que vayamos a realizar. En este caso, el modelo de máquina overlock que tengo yo es la Janome 1210DX y la verdad es que nunca me falló y todos mis trabajos quedaron impecables. Cuando me decidí a comprar mi primer overlock fue porque yo en su momento tenía una marca llamada Bones Party, en donde solamente realizaba remeras y lo que buscaba es que tenga las terminaciones lo más profesional posible, ya que era yo quien cosía todo y buscaba que justamente el producto quede terminado con las terminaciones como corresponde. Acá adentro, como pueden ver en el costado, esto es una overlock con 3 hilos, ¿sí? Porque no necesitaba el refuerzo. El refuerzo justamente se necesita en las prendas que se va a ejercer quizás una tensión más importante sobre el cuerpo, pero en el caso de las remeras no era necesario. Y a continuación vamos a charlar también sobre lo que es la terminación de los bordes, que yo lo realizaba con la máquina collareta, que es esta que vemos acá. En tercer lugar tenemos a la collareta. Como les decía recién, yo utilizaba esta máquina para realizar lo que son los ruedos de mis prendas, porque justamente en el caso de las remeras que son tejido de punto, la collareta lo que ofrece es una terminación en los bordes que acompaña la elasticidad que tienen estas telas. Y esto es lo que se ve del lado del derecho y del lado del revés. Vemos como esta cadenita que, como les decía, acompaña en la elasticidad que necesitan este tipo de prendas para hacer los ruedos. También esta máquina suele llamarse tapacostura, que esa es la función justamente que tiene cuando tenemos que dar ciertas terminaciones. Y también se utiliza mucho para envivar, por ejemplo, lo que son cuellos de remeras y dar distintas terminaciones, como por ejemplo en esta bikini, que ahí también se ven los dobles pespuntes característicos de la collareta. Y en el otro lado podemos ver, ahí voy a enfocar para que se vea mejor, ahí, que está la cadenita característica que también, como les decía, acompaña el movimiento, en este caso de las lycras, que necesitan justamente que esté cosido tanto con overlock
como con collareta para que acompañe esta elasticidad característica de este tipo de telas. No significa que ustedes no podrían realizar, por ejemplo, una bikini de manera casera, pero es real que con una máquina de este tipo podemos ofrecer las terminaciones correctas a nuestros proyectos. Entonces, por eso es esta cuestión de que si existiera un orden para adquirir las máquinas, primero uno adquiriría una máquina recta, luego una overlock y luego una collareta. Si pudieran adquirir las tres todas juntas sería lo ideal, pero bueno, obviamente que eso es algo muy personal y depende de los proyectos que quieran realizar. Pero bueno, en este caso, fíjense, dejé la remera como ejemplo y lo que sería la estructura interna, ya sea los costados de la remera y los hombros, yo lo cosería con máquina overlock, como también lo que sería el área del cuellito de la remera. Y lo que son, por ejemplo, los ruedos, los haría con collareta o tapacostura, como también le dicen. Y lo que es la colocación de la etiqueta, ahí mismo lo haría con una máquina recta. Esa es la razón por la cual yo, como diseñadora de indumentaria, tengo las tres máquinas. Ahora, si recién estás comenzando a coser, lo que te recomiendo es que te compres una máquina recta para que puedas aprender a coser de manera sencilla y luego, poco a poco, si te querés ir potenciando en lo que es la costura, adquirís una overlock y acto seguido una collareta. Algo que a mí me ayudó mucho personalmente fue esta cuestión como de ser curiosa en cuanto a cómo están hechas las cosas, y esto es un trabajo de observación que, más allá de que con el tiempo yo aprendí a utilizar correctamente cada una de estas tres máquinas y sus respectivas funciones, algo que me ayudó mucho en su momento fue, por ejemplo, observar en remeras cómo estaban construidas por dentro y cómo eran las terminaciones externas. En este caso, la remera por dentro fue construida con lo que sería overlock, también en los hombros y la colocación del cuello, y lo que serían los ruedos inferiores y de las mangas fueron realizados con collareta. Pero de repente eso puede cambiar si, por ejemplo, la prenda está hecha en un tejido de plano, que ahora voy a dar un ejemplo. En el tejido de plano, ya sea por ejemplo una remera de lino, como es en este caso, los ruedos fueron realizados con máquina recta. ¿Por qué? Porque en realidad estas telas son más rígidas y la mayoría de las terminaciones se realizan con máquina recta. También tenemos, por ejemplo, la función de lo que fue el ojal para el sector donde fue colocado el botón, y eso también fue realizado con mi máquina recta familiar, que, como les decía al principio, ofrece la función de ojales. Bueno, y una última cosita que quiero contarles como un plus. La verdad es que no existe una máquina mejor o peor para cuando uno va a comenzar a dar los primeros pasos en la costura. Por ejemplo, yo conocí las máquinas computarizadas pasado un tiempo de haber utilizado mucho tiempo lo que son las máquinas mecánicas, y la realidad es que las máquinas computarizadas tienen como ese estigma de como que son difíciles de usar, y la realidad es que no, nada que ver. Incluso tienen un botón, esta palanquita que ven acá es un plus porque permite aumentar o disminuir la velocidad según el proyecto lo demande, o cuando uno está aprendiendo a coser está bueno esto de poder regular la velocidad directamente desde la máquina. Otra cuestión es que recuerden el tema de las funciones. Las máquinas mecánicas, como en este caso que es más básica si se quiere porque tiene menos puntadas, no significa que sea peor contra una que tenga más funciones. Por ejemplo, la Janome 1050DC tiene muchísimas puntadas decorativas. Por eso siempre digo, busquen una máquina para comenzar de acuerdo a las funciones que necesiten realizar. Pero no hay que tener estigma de, digamos, si es mecánica o computarizada. La realidad es que ambas son útiles para aprender a coser porque ambas son máquinas rectas. Bueno, bellezas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado útil la información, que hayan disfrutado este video tanto como yo y que también puedan adquirir su primer máquina de coser para realizar infinitos proyectos de costura. Nos vemos en un próximo video y gracias nuevamente por estar ahí. ¡Chao!